Bueno, hola a todos. Hoy os voy a presentar en consonancia con mis compañeros del Centro de Salud Ronda Histórica una pequeña presentación acerca de la medicina y el arte. Mis compañeros son Berman Alejandro Hernández Harkin, Nora Romero Recuero, Enrique Carlos Fraile Gallegos, Jesús María Martínez Ruiz e Isabel Granado Ortiz. Y yo soy Guillermo Yaguabian. En primer lugar, me gustaría comentar lo que viene a ser la unión entre la medicina y el arte a lo largo de la historia, ya que son dos disciplinas que han ido desarrollándose de manera más o menos paralela. Ambas dos engloban al ser humano, lo describen, lo investigan, lo diagnostican y lo magnifican, con idea de poder realzarlo y con el fin de ofrecerle cura. A fin de cuentas, ¿cómo iba a desarrollarse la medicina sin una representación estructural de lo que hay que curar? Y esto venía a cargo del arte. ¿Cuáles serían los objetivos de esta presentación? En primer lugar, sería describir la enfermedad desde la pintura. Y en segundo lugar, sería conocer la realidad de los hospitales, lecciones de anatomía en las aulas, trabajo de los médicos de cabecera o de las operaciones quirúrgicas a través del pincel de los artistas de la época. ¿Y quiénes serían estos artistas? Pues bien, el recorrido artístico vendría a cargo de grandes nombres del ámbito español. Serían Goya, Velázquez, El Greco y Murillo como representantes principales, pero es innegable el gran trabajo y colaboración de otros artistas con menos renombre. Vamos a poner unos ejemplos. En primer lugar, empezaremos por la crucifixión, un procedimiento ampliamente representado en el arte a lo largo de muchos años. Antiguamente existía la costumbre de dar a beber a los condenados a muerte un sorbo de vino mezclado con aromas para anestesiarlos y disminuir en parte los terribles sufrimientos que les esperaban. La respiración en la crucifixión es insuficiente, produce una retención de carbónico que conduce a la asfixia y finalmente al fallecimiento. Como podemos ver también en la mayoría de las representaciones, generalmente se colaboraba con heridas en el torso que hicieran algo más rápido este proceso. En segundo lugar, como segundo ejemplo, vamos a ver el descendimiento, de Roger van der Weyden, en el cual María presenta un síndrome vasovagal o lipotimia, síntomas que incluyen calor, náuseas, debilidad, palidez, sudoración y frialdad de manos y pies. Esto es un procedimiento benigno que es archiconocido en las urgencias de cualquier hospital. Se suscita cuando hay un descenso en la presión arterial, que condiciona una hipoxia transitoria a nivel del sistema nervioso central, pero que en este caso la frecuencia cardíaca baja en vez de acelerarse por una hiperestimulación del nervio vago. Esto puede ocurrir tranquilamente al estar de pie, sentado, no tiene mucho que ver. En cuanto a la cirugía, tenemos aquí tres ejemplos. En primer lugar, vemos aquí el charlatán sacamuelas, de Theodor Rombutz, en el que se ve lo que viene a ser generalmente barberos, que serían los primeros cirujanos maxilofaciales de la historia. Y luego, evidentemente, se especializarían estas técnicas y ya correrían a cargo de los cirujanos. Pero ambas dos especialidades serían las precursoras de la cirugía oral y maxilofacial, que realmente en España vemos que nace con todas las garantías muchísimo después, en 1975. En segundo lugar, tenemos como ejemplo también la circuncisión de Maestro de Sirla, sobre el 1500, en el que se ve también pues, dicho procedimiento. El tercer ejemplo que encontraríamos sería el de anatomía del corazón, de Enrico Simonet Lombardo. El corazón realmente es un órgano asimilado a los sentimientos y por aquella época se pensaba que las prostitutas carecían de él. Entonces, en este cuadro se ve la representación de un patólogo frente a un cadáver que mira extrañado, dado que la chica en cuestión era prostituta y corroboraba que la afirmación en la que creía no era cierta. Luego tenemos otros dos ejemplos, que sería el bufón Don Diego de Acedo y el cuadro de las meninas, en la que los personajes presentan una acondroplasia, frente a bombada y calvicie, las manos pequeñas, y se percibe realmente una diferencia proporcional entre el segmento superior e inferior. En cuanto a dermatología, tenemos, claro, pues amplias representaciones, ya que al final la piel era una de las cosas más representadas en el arte. Entonces vemos un cuadro de Pietro Mana, médico de Cremona, por Lucía Anguissola, en el que el médico en cuestión presenta una alopecia androgenética, que es la forma más común de alopecia. Entonces, este médico en concreto presentaría una alopecia del tipo hipocrática o, más popularmente conocida como calvicie en herradura. Otro trabajo de Goya sería la familia de Carlos V, en el que podemos ver que una de las asistentes que participaba como modelo en este cuadro presenta una mancha que a efectos visuales puede parecer un léntigo solar maligno o un melanoma. Bueno, pues continuando con la dermatología, tenemos aquí el cuadro de Goya, los muchachos trepando a un árbol, donde vemos que el niño de abajo, en la cabeza, presenta una tiña capitis. Aquí a la izquierda, el cuadro de la izquierda es de José Aparicio, El año del hambre en Madrid.
y es un ejemplo de anemia por mala alimentación, como la que sufren algunas personas mayores que viven solas y se alimentan pues casi exclusivamente de productos precocinados. A la derecha tenemos un cuadro de Alonso del Arco, de Enrique IV, que fue una persona que falleció como consecuencia de una uropatía obstructiva, padeciendo litiasis renal recidivante y hematuria, posiblemente a causa de su tumor hipofisario o de su eunucoidismo, que tenía desde que era joven. Enrique IV fue impotente y con ese apodo ha pasado a la historia. Con respecto a la traumatología, tenemos este cuadro aquí de la izquierda de Velázquez, la fragua de Vulcano, donde el dios Vulcano presenta una cadera asimétrica, lo que nos hace sospechar de la existencia de una posible cosartrosis. Y aquí a la derecha, estos dos cuadros de Rafael Romero y de Goya representan politraumatizados. Con respecto a la neurología, este cuadro es de Francisco Zurbarán, San Hugo en el refectorio de los Cartujos, donde vemos una manifestación del Parkinson, que es la camptocormía, del griego camptos, que significa curva, y cormos, que significa tronco. Es el trastorno caracterizado por una flexión anterior involuntaria de la columna toracolumbar, que se mantiene en bipedestación y durante la marcha. Lo vemos en la persona que está delante a la derecha. También este cuadro de Antonio Moro, Perejón, bufón del conde de Benavente y del gran duque de Alba, donde vemos la posición del brazo y de la mano derecha que delata una inmovilidad debido a su hemiplejía. Otros síntomas también, como la comisura bucal levemente caída, el hombro ligeramente descendido y la flexión de la muñeca, junto con una cierta actitud espástica en la pierna derecha. Dentro del ámbito de la salud mental tenemos este cuadro del Bosco, titulado Tríptico de Santa Wilgeforti, que es un caso de anorexia. Una mártir portuguesa que dejó de comer porque no quería casarse. En esa época es verdad que era común que las niñas se volvieran anoréxicas para evitar casamientos arreglados económicamente por el padre. Y también tenemos este cuadro de Sorolla, el padre Jofre protegiendo a un loco, en donde el padre Jofre protegía a un demente de un grupo de niños que se burlaba, gritaba y golpeaba mientras gritaban al loco o al loco. Aquí tenemos unos cuadros en relación a la reumatología. Tenemos a la izquierda un cuadro de Jacobo Jordaens, La familia del pintor, donde las manos de la joven que sujeta la cesta descubrimos que tiene una mano engrosada, con una deformación visible propia de la artritis reumatoide, con una gran hipertrofia sinovial, deformando la segunda y la tercera articulación próxima y del metacarpo. Y en este cuadro de la derecha, de Botticelli, retrato de un joven, es un posible caso de artritis juvenil. Este cuadro tan famoso de Rubens, Las Tres Gracias, es un ejemplo de cáncer de mama, donde la modelo de la derecha presenta la mama izquierda de menor tamaño que la mama contralateral, que muestra una retracción del pezón y tiene pinta de una lesión en el cuadrante superexterno. Por ello, pues sugiere un cáncer de mama localmente avanzado. Siguiendo con la presentación, vemos en el lado de neurocirugía, en el lado izquierdo, una imagen cómo se le está realizando una entrepanación a un hombre. En pocas palabras, viene siendo realizar un agujero en el cráneo. Hay que tener en cuenta que las trepanaciones llevan actualmente entre 10.000 a 15.000 años de antigüedad. Fueron realizadas por muchas culturas con el único objetivo de tener fines terapéuticos y místicos, ya que en los tiempos antiguos se creía que muchos espíritus o maleficios se alojaban en los cerebros de los pacientes.
Hay indicios que el 80 al 90% de los pacientes sobrevivían a la operación y que el 10% normalmente no morían por la cirugía, sino que morían normalmente por las infecciones que se daban en ese momento por la falta de antibióticos. En las enfermedades infecciosas tenemos una de las enfermedades más graves en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la peste negra o la muerte negra, que afectó a Euroasia en el siglo XIV, con un número de fallecidos según unos nuevos estudios de 80 a 200 millones de personas. En la pintura de abajo vemos como un ángel toca la trompeta, haciendo alusión al apocalipsis cristiano, donde en los últimos días de la humanidad esta será azotada por enfermedades y plagas. En la otra pintura vemos un hombre levantando su atuendo y mostrando su pierna, y mostrando un ganglio inflamado, lo cual es una de las características de la enfermedad. Abajo, en sus pies, una rata, haciendo alusión al posible origen de la enfermedad de la peste negra. Ahora tenemos la tuberculosis, otro de los grandes enemigos de la humanidad. La muerte por tuberculosis en el siglo XVII era considerado inevitable, siendo la principal causa de muerte. En la segunda imagen observamos una persona con una toracoplastía, una de las armas terapéuticas del siglo XVII, que consistía en colapsar el pulmón afectado, mala estipación de 4 arcos costales. Tenía una curación del 80%, aunque era penoso ver circular por las calles a personas con deformaciones crónicas y insuficiencias respiratorias. La sífilis, con un nombre proveniente del griego "sic", que significa cerdo, y pilus, amor, hace referencia a un dios griego llamado Sípilo, que fue castigado por los dioses por tener una terrible enfermedad. En la antigüedad, Sócrates, en el siglo V, describe las epidemias de sífilis y viruela como una enfermedad de partes vergonzosas en los pies y manos. En la segunda imagen observamos la obra llamada Las tentaciones de San Antonio Abad, la cual nos muestra los granulomas característicos de la enfermedad en piel y huesos, además de asociar la enfermedad al origen pecaminoso, a la que durante muchos siglos se le ha atribuido. La poliomielitis, descrita desde el año 1600 a.C. por los egipcios, en la primera imagen observamos a un egipcio con una atrofia de uno de sus pies, más un cabo equino, una de las secuelas más comunes de la enfermedad. En la segunda imagen observamos cómo desde tiempos antiguos se tenía un gran conocimiento de la sintomatología de la enfermedad. Al ver un hombre tirado en el suelo vemos claramente una referencia a la triada de Putti, como es cadera en hiperextensión, rodilla en curvatum y equino del tobillo. La viruela, una enfermedad viral grave que afectó a la humanidad durante siglos, con evidencia de brotes en diversas culturas. Durante siglos fue reflejada en pinturas, donde se mostraban los síntomas característicos, como erupciones cutáneas, pústulas con cicatrices profundas, resultando en deformidades faciales significativas para aquellos que sobrevivían a la enfermedad. En la tercera imagen observamos a Edward Jenner inoculando a un niño utilizando pústulas de viruela bovina para generar inmunidad activa contra la viruela, sentando las bases para la vacunación moderna. Ahora tenemos el tétano y la difteria. En la presentación gráfica del tétano se destaca la figura de un hombre encorvado, evidenciando la rigidez muscular característica de esta infección bacteriana. La postura arqueada ilustra el impacto del tétano en el sistema nervioso central, causando contracciones musculares dolorosas y la curvatura del cuerpo. Esta imagen visualiza de manera impactante la severidad de la enfermedad. En la siguiente representación de la difteria o garrotillo, la pintura muestra a un hombre introduciendo los dedos en la boca de un niño. Este gesto visualiza una técnica antigua para aliviar la obstrucción en la garganta de los pacientes y de los pocos recursos que existían en esa época. Bueno, aquí tenemos la famosa obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. Existen diversas especulaciones o teorías sobre las posibles enfermedades o condiciones que podrían estar reflejadas en la obra de Leonardo da Vinci. Entre estos tenemos el estrabismo, la parálisis facial, la alopecia y en el dorso de la mano derecha un posible lipoma. Hay que tener en cuenta que estas interpretaciones no son científicamente respaldadas y deben ser consideradas hipótesis subjetivas. En esta diapositiva tenemos una pintura del rey Carlos II de España, el cual en su tiempo se le conocía como el rey hechizado, sobrenombre que se le atribuía a su estado físico, en cual en su tiempo se creía que era causado por la brujería o influencias diabólicas. Hoy en día se sabe que probablemente esto esté asociado a los sucesivos matrimonios consanguíneos que se tenían en esa época. En esta pintura que representa a Carlos II se ha generado mucha especulación en torno a la posibilidad que el rey padeciera el síndrome de Klinefelter, lo cual implica la presencia de un cromosoma X adicional en los hombres. Esta obra busca capturar posibles rasgos físicos y expresiones que podrían asociarse con esta condición genética. Bueno, este es el final de la presentación Medicina y Arte. Le agradecemos por su atención.